Hola familia, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Deseo que todos estén muy bien en cada una de sus casitas y con sus hermosas familias. Vamos a continuar hoy hablando acerca de la importancia de la oración. ¿Cuán importante es la oración para ti y para mí como hijos de Dios? Y la semana pasada estábamos hablando acerca de cómo nosotros podemos orar de una manera correcta. Antes de nosotros pensar en lo que podemos decir en la oración o para qué sirve la oración, es necesario poder meditar un poco en cómo yo debo acercarme a Dios. Por lo que la semana pasada hablábamos que muchos no saben, aunque son creyentes, hablar cuando están delante de nuestro Dios, o no saben cómo dirigirse a nuestro Dios y se dirigen de una manera incorrecta. Así que, bueno, es mi oración y es mi deseo que podemos estar mejorando, ¿verdad? Ejercitándonos tanto en oración que podemos orar conforme a su voluntad, conforme a su palabra. Ya teniendo en cuenta esto, nosotros vamos a ver hoy la importancia de la oración. Y hay una de las cosas que más nos afectan a todos los seres humanos, ¿verdad? Aún al creyente, que es cuando dejamos que el afán, que la ansiedad, que el temor y que la preocupación se apoderen de nosotros o tomen un papel importante en nuestras vidas. Porque todo lo que se desata o lo que resulta, pues es totalmente desagradable a los ojos de nuestro Dios. Entonces, cuando tú y yo oramos, nosotros lo que estamos haciendo es reconocer nuestra dependencia plena en nuestro Dios. Pero a la vez estamos diciendo, confiamos plenamente en ti. Cuando nosotros vamos a hablar con Dios, nosotros reconocemos nuestra necesidad de Él. Estamos reconociendo que sin Él somos nada. Que la única manera en que nosotros podemos avanzar en nuestra vida espiritual, en nuestro caminar con Cristo, es yendo y hablar con nuestro Dios. Es ir leyendo su palabra y dejándonos guiar por su Espíritu. Entonces, vamos a tomar las palabras de Pablo en Filipenses capítulo 4, palabras tomadas de Jesús también, por allá en Mateo capítulo 6, 25, donde Jesús está diciendo, no se afanen. Y sabes algo, y es que Dios sabe y conoce tu corazón y el mío. Y sabe que una de las tendencias fuertes en nuestra vida es que somos personas que nos afanamos, que nos angustiamos, que nos llenamos de temor, que estamos estresados en muchos momentos, ¿verdad? Y por eso creo que una de las frases, o más bien la frase más usada de Jesús, si podemos pensar en ello, es: no tengan miedo. Jesús muchas veces se acercó a sus discípulos y les decía: no tengan miedo. ¿Por qué? Porque sabía que en su corazón había temor, había necesidad, había estrés, había angustia, había ansiedad, había preocupación. Hermanos, hay tantas cosas hoy en el día a día que nos resultan en ansiedad, en preocupación, que nos angustian, o que dejamos más bien que nosotros seamos angustiados por esas cosas, seamos preocupados por esas cosas y no pensemos en lo que Dios dice en su palabra. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él sea nuestra guía en este tiempo, que Él nos enseñe y sobre todo podamos atender el consejo de su palabra, la instrucción de su palabra y obedecerla, ¿vale? Padre, te damos gracias por este hermoso tiempo en el cual una vez más nos permites venir a ti, Señor, a tu palabra y ser guiados, ser instruidos por ella, mi Dios. Mi oración es que nosotros en este tiempo podamos ser sensibles a tu palabra y atendiendo detalladamente lo que tú nos quieres enseñar, lo que tú nos quieres mostrar en este tiempo, mi Dios. Oro para que además de entender y comprender y meditar, esto nos lleve a obedecerte, a hacer tu palabra, mi Dios, a poder llevar a cabo esto cada día en nuestras vidas, para que podamos vivir esa vida plena que tú nos has dado de la mejor manera, mi Dios. Doy gracias por cada uno de mis hermanos ahí en sus casas, por sus familias, Padre. Oro por aquellos que están hoy en problemas, en enfermedad, en cualquier situación penosa, mi Dios, confiando en ti, que tú tienes control pleno de todo, Señor,
y que podemos confiar en ti, porque tú cuidas de cada uno de nosotros, mi Dios. Justamente mi deseo es que tu palabra sea el bálsamo y sea el ánimo que cada uno de nosotros necesitamos en este día, Padre, y en cada una de nuestras situaciones. Gracias, Padre, te doy por tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermano, Filipenses capítulo 4, versículo 6 y versículo 7. Dice la palabra de Dios: no se inquieten por nada. Yo tengo versión NBI, ¿vale? No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y yo sé que es un pasaje que le hemos dado vueltas por aquí, vueltas por allá, como siempre le digo, ¿no? A veces son pasajes que encontramos pegados en un armario, pegados en un carro, ¿verdad? Pero poco nos detenemos a meditar en ello, y mi deseo es que Dios nos ayude a ir viendo cada una de las frases y aspectos de este pasaje, ¿verdad? Y que sea de ánimo para cada uno de nosotros. Entonces vamos a empezar acá, y hay una expresión interesante acá en este texto, y dice: no se inquieten por nada. Y cuando vemos en la escritura, yo creo que no hay necesidad de ir más allá para entender que nada significa nada. Dice, la expresión nada significa por nada. Por nada el creyente debe estar afanado, angustiado, estresado o ansioso. Tú y yo, como hijos de Dios, como creyentes, no estamos llamados en Cristo a vivir con ansiedad, con preocupación, con temor o con afanes. Un incrédulo se caracteriza por vivir una vida llena de temores y ansiedades, ¿verdad? Porque su mirada está puesta en el presente, que es lo único que existe para él. Pero tú y yo hemos creído en Cristo, y por creer en Cristo, nuestra mirada está puesta en Él. De tal manera que no solo estamos pensando en lo presente y en lo temporal, ¿verdad? Sino en todas sus promesas y en todo lo que Dios dice que tenemos en Él, en su palabra. Juan capítulo 10, versículo 10 es un pasaje que hemos estado mencionando en las últimas semanas, ¿verdad? Cómo vivir esa vida plena y abundante. Y estuvimos viendo, quiero recordar, quizás para los que se conectan recientemente y no han estado pendientes de toda la serie o no han podido, ¿verdad? Pero hemos estado enfatizando la manifestación del fruto del Espíritu en nosotros y cómo entonces nosotros podemos llevar a cabo esto en nuestras vidas, ¿verdad? Y Juan 10:10 nos dice: el ladrón no vino más que a robar, a matar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo he venido para que tengan vida y una vida abundante. Pero la vida abundante no es sinónimo de afán, de ansiedad, de estrés, desesperación, de tener miedo. Y yo, no quiero aclarar, no estoy juzgando ni tampoco señalando que de repente cuando vamos a cama tengamos algo de temor, algo de miedo, ¿verdad? Yo no estoy aquí criticando ni dándome la sacada del valiente o el fuerte en esto. No, quiero que tú y yo seamos animados por su palabra, porque no es natural en el creyente vivir con angustia, vivir con preocupación, vivir ansioso o inquieto. Los hijos de Dios viven sin afán. Y algo que me gusta acá ese texto, no es que Pablo está diciendo, en algunas circunstancias o en algunos momentos, solamente en ciertos episodios de tu vida. No, en todo momento, ¿verdad? Por nada estemos afanosos. Ya que Dios ha obrado por medio de Cristo en nosotros, entonces tú y yo podemos obedecer y confiar en su palabra. Porque cuando vamos a un texto como estos, uno dice, wow, qué exageración, por nada, pero qué difícil es esto. ¿Quién podrá cumplir esto? Si la constante en nuestra vida, día a día, es que tenemos preocupaciones, tenemos temores, tenemos ansiedades y tenemos miedo. Y algunos podrán decir, pero es que esto es muy grande. Nadie puede entender lo grande que yo estoy experimentando. Cuán grande es mi problema, cuán grande es mi necesidad o cuán grande es mi debilidad. Pero
También otros podrían decir, pero es que tú no te imaginas el problema que yo tengo. Tú no te imaginas la situación en la cual yo estoy involucrado. Y por otro lado, otros dirán, no puedo. No puedo sobrellevar esta carga. No puedo más con mi debilidad. No puedo más con las tentaciones. La palabra de Dios dice, por nada. Y por nada es por nada. Está muy claro. Tú y yo no podemos afanarnos absolutamente por nada. Y sabemos, hermanos, que esto no es una sugerencia. Claramente esto es un mandato del apóstol Pablo para cada uno de nosotros, para su iglesia. Es un mandato de Dios para ti y para mí. No tenemos que afanarnos por nada. No estéis, no haya afán en nosotros. Pero algo que nos llena de esperanza y tranquilidad ante esto es que el apóstol Pablo, como ya hemos explicado en diversas ocasiones, no da un mandato sin antes recordarnos que en Cristo ya le ha hecho una obra que nos permite y nos capacita en caminar conforme a su voluntad, caminar obedeciendo su palabra, ¿verdad? Por eso tú y yo podemos obedecer y podemos seguir al pie de la letra sus principios y lo que se nos aconseja y se nos instruye en esta mañana. Tú y yo entonces podemos obedecer y confiar en su palabra. Y la pregunta entonces es, para que podamos meditar mientras vamos a escarbar un poco en este texto, es ¿qué es lo que te afana hoy? ¿Qué es lo que produce afán hoy, en este momento que estás escuchando esto? ¿Será que es dinero? ¿Será que es la falta de trabajo o la falta de una relación sentimental? No me llega la idónea o el idóneo todavía. La falta de una relación o una sana relación, una buena comunión con tus hijos. O la preocupación por el pecado de tus hijos, el futuro de tus hijos, ¿verdad? Estás afanado, angustiado, preocupado por tus debilidades, por tus tentaciones. ¿Tienes algún problema en tu trabajo? ¿Estás preocupado por la salud de tu hijo, de tu hija o por tu propia salud, ¿verdad? ¿Sigues preocupado y angustiado porque avanzan los meses y no se ve una solución aparentemente para todo lo que estamos viviendo con el COVID? Y es todo lo que esto ha dejado. Hermanos, no podemos afanarnos. Porque cuando tú y yo nos afanamos, lo que estamos diciendo en realidad es, sabes Dios, yo no confío en ti. Tus promesas no me convencen. Lo que dices en tu palabra como que no lo creo mucho. Entonces empezamos aquí. Porque el texto es claro cuando nos dice por nada. Y por eso, mi hermano, es que volvemos a lo mismo. Para algunos es como que, wow, pero otra vez lo mismo. ¿Cuántas veces nos van a seguir repitiendo lo mismo? Vamos en una consejería y nos dicen que la palabra de Dios y que la relación con Dios. ¿Hay otro tip? ¿Hay otra forma? ¿Hay otra manera? Pues no. Nuestra relación con Dios entonces debe ser una relación fuerte. Esa es la clave. El obrar de su Espíritu en nosotros y el tiempo en su palabra. Se cuenta un niño que le preguntó a su padre, ¿de qué tamaño es Dios? Entonces al mirar al cielo, su padre vio un avión y le preguntó a su hijo de qué tamaño él lo veía. El niño le contestó, papá, lo veo muy pequeño, tanto que ni se alcanza a ver. Entonces el papá lo llevó al aeropuerto y al estar cerca de un avión le preguntó, ¿y ahora de qué tamaño es el avión? Y el niño respondió, muy asombrado, papá, eso es enorme. El padre entonces le dijo, del mismo modo es Dios para ti. Su tamaño va a depender de la distancia que tú tengas de Él y asimismo tu experiencia con Él. Cuanto más cerca estés de Dios, mayor Él será en tu vida. Entonces, ¿notan la importancia de la cercanía que debemos tener con Dios? Si no estás cerca con Dios, es la razón por la cual no creemos en su palabra y tratamos de llevar las situaciones, ¿verdad?, de nuestras fuerzas a nuestras espaldas, afanándonos, angustiándonos, preocupándonos. Cuando nos acercamos, estamos seguros y convencidos, como Pablo, de que no tenemos nada de qué afanarnos. No tenemos por qué afanarnos, porque nuestro Padre, nuestro Dios está ahí cerca. Él nos da seguridad, Él nos da confianza.
Y entonces mi pregunta para ti, mi hermanazo, es ¿cómo va tu tiempo con el Señor? ¿Ha cambiado algo en estas semanas? ¿Has incrementado tu tiempo de hablar con Dios, de escuchar su palabra? ¿Te has dejado moldear y guiar por el Espíritu Santo de Dios? Y hay un dicho que dice nuestras mamás, nuestras abuelas, lo dicen en las oficinas, en todas partes. Del afán no queda sino el cansancio. Y yo le agregaría algo, hermanos. Del afán no queda sino el dolor. Del afán no queda sino enfermedades, frustraciones, tristezas. Del afán no queda sino pecado. Hay veces que decimos, Dios se tardó, voy a ayudarle. Y a veces no es que Dios se demore. Ya nos dio una respuesta que tal vez nosotros no queremos aceptar. Dios ha dicho no y seguimos dándole al tema. O quizás no obra en el tiempo que deseas y entonces vamos a ayudarle a Dios. De esto no queda, hermanos, sino el cansancio. De esto no queda sino el agotamiento. Hermanos, Dios no necesita de ti, Dios no necesita de mí, menos de tu ayuda y de la mía. Y cuando nosotros queremos intervenir, dizque ayudar a Dios, lo que vamos a hacer es empeorar las cosas, arruinar todo. Su tiempo es perfecto. No nos angustiemos, no nos desesperemos, no nos afanemos, confiemos en nuestro Padre. Él es el experto. Ahora, también decimos en ocasiones, por el mismo afán y la misma desesperación, Dios no tiene tiempo para mí. Yo no soy tan importante para Dios. Tal vez Dios se olvidó del encarguito mío. Dios no me respondió. Y quiero ilustrar la actitud de Dios de la siguiente manera, ¿verdad? Con la siguiente historia. Durante la época de la construcción del canal de Panamá, trabajaba allí un ingeniero. Y cuando después de superar inconvenientes y fracasos, el proyecto comenzó a ponerse en movimiento. Los constructores querían finalizarlo lo más pronto posible y entonces no había vacaciones para nadie. Para compensar esto, se trajo a las familias de los hombres que allí trabajaban para que vivieran con ellos. Así es que la esposa y el hijo pequeño de un ingeniero llegaron a ese lugar y a causa del peligro de la malaria de la zona, fueron instalados en una casa flotante. Todas las tardes se podía ver a este joven ingeniero con los planos del canal de Panamá remando en un pequeño bote hacia su casa flotante. Una noche tenía todos esos planos abiertos sobre la mesa y su hijo estaba jugando a sus pies. Él estaba jugando con un camión de juguete. En un momento determinado el niño comenzó a llorar porque una de las ruedas se había desprendido del juguete. El pequeño había intentado arreglarla lo mejor posible, pero le resultó imposible. Ahora, cualquiera hubiera esperado que el padre, en medio de su trabajo y todo lo que tenía ahí pendiente, hubiera dicho, ahorita estoy ocupado, no puedo atenderte, lo hubiese llevado fuera de la habitación, hubiese llamado a su mamá, a lo mejor, para pedir ayuda. Pero no lo hizo así, sino que se puso aparte los planos del gran canal, tomó al niño en una mano, ¿verdad?, en sus brazos y le preguntó qué había pasado. El niño, impotente, sostenía en una mano el camión y en la otra la rueda averiada. Entonces el padre colocó la rueda en su lugar con un breve y rápido movimiento de muñeca. Le dio un beso a su hijo secando sus lágrimas y lo depositó en el suelo, donde continuó jugando felizmente. Simplemente él había actuado como un buen padre. Y así actúa nuestro Dios, hermano. Dios es un buen padre. Él está ahí escuchando nuestro clamor, nuestra petición, nuestra súplica cuando la rueda de nuestro juguete se ha salido. Él sabe que es lo mejor para nosotros. Y cuando Él dice no, entonces eso es lo mejor. Cuando Él dice no, entonces podemos confiar y estar tranquilos porque es lo mejor. No debemos angustiarnos, no debemos afanarnos, no debemos desesperarnos. Por eso es que Pablo nos sigue diciendo en el texto, puede decirnos, por nada se afanen, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. No delante de un banco,
no delante de la persona que me gusta, que me va a consolar y que entonces no, y no delante de mi yo. En toda ocasión, en todos los detalles y circunstancias de nuestra vida, en toda oración y ruego con acción de gracia. Lo que Pablo está diciendo es que en vez de afanarnos, en vez de angustiarnos, en toda ocasión vamos delante de Dios en peticiones, ¿verdad? En ruego, en oración delante de Dios con acción de gracias. Y hay un pasaje en la Escritura que es uno de mis favoritos, Hebreos capítulo 4, versículo 16. Podemos confiar en Dios, podemos venir a Él en toda oración, en todo ruego. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento en que más lo necesitamos. Podemos venir con toda confianza, ¿verdad? En vez de afanarnos, en vez de angustiarnos, ante el trono de su gracia para alcanzar su gracia, para recibir misericordia que nos ayude en los momentos que más lo necesitamos. ¿Y cuándo lo necesitamos? En todo momento, en todas las circunstancias, en todos los detalles de nuestra vida. Por tanto, tenemos que ir frecuentemente, constantemente en oración, en vez de tratar de solucionar las cosas a nuestra manera, cargando nosotros la carga. No, vamos a Él. En vez de angustiarnos, vamos a Él en oración, en ruego, ¿verdad? En situaciones en que los demás tienen miedo y angustia, el creyente del Señor entrega su situación en oración acompañada de acción de gracias. Y hay algo hermoso acá y es con acción de gracias. Fíjate que cuando hablamos de acción de gracias es algo vital e importante en la vida del creyente. El creyente tiene que vivir agradecido. El creyente debe vivir en una actitud de gracia, ¿verdad? Pues ¿sabes cuál es el problema con la falta de gratitud? Es el primer pasito. Estamos a un pasito de la idolatría. Estamos a un paso de creer en nosotros, ¿verdad? Y confiar en nuestras fuerzas. Mira lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 21. A pesar de haberle conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. A pesar de haber conocido a Dios, a pesar de tener una relación con Él, no le glorificaron, que es la principal tarea y llamado del Hijo de Dios, del creyente. Y en vez de darle gracias, se extraviaron. La gratitud es importante en la vida del creyente. Cuando tú y yo vamos a orar a nuestro Padre, damos gracias a Él. ¿Por qué? Porque todo proviene de Él, porque todo nos ha sido dado por gracia, aunque no lo merezcamos, porque nos da más de lo que merecemos, porque su gracia ha sido evidente en nuestras vidas cada día, su fidelidad, su bondad, su amor, su provisión, su cuidado, todo ha sido dado por Él. Todo lo que recibimos es un regalo que Cristo nos ha dado. Por medio de Cristo tú y yo tenemos vida. Y cuando oramos dando gracias a Dios, nuestras preocupaciones se disipan, nuestras preocupaciones se van. No hay tiempo, no hay lugar para estarse estresando o llenando de ansiedad. Estamos reconociendo quién es Él. Damos gracias a Dios porque tal situación nos ha llevado a pedir a nuestro Dios, porque tal situación nos ha llevado ante Él a postrarnos y reconocer que sin Él somos nada. Cuando vamos a su palabra, cuando vamos a orar, entonces damos gracias a Él por lo que dice el apóstol Pablo en capítulo 8 de Romanos, versículo 28 al 39. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra?
El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, dice Pablo nuevamente, estoy convencido en estos somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni alguna cosa en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que se nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, cuando vamos en oración a nuestro Dios, damos gracias por su maravillosa obra por medio de Cristo, porque gracias a Cristo tenemos vida. Podemos dar gracias porque todas las cosas operan para nuestro bien, para la obra que Dios está haciendo de transformarnos más y más a la estatura de Cristo, para que seamos como Cristo. Él nos escogió, Él nos ha dado vida y Él cuida de nosotros. Por tanto, nada de lo que tú y yo afrontemos y tengamos nos separará de su amor. Entonces, cuando vamos a nuestro Dios, damos gracias por su obra en nosotros, damos gracias por su grandeza, damos gracias por lo que Él es, y la preocupación se va. Y el resultado entonces, cuando vamos a dar gracias a nuestro Dios, es que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, para Pablo, la paz es ese fruto del Espíritu que hemos venido estudiando. Es la paz de Dios, porque Dios es paz, es una paz que sobrepasa todo entendimiento, que trasciende todo pensamiento humano. O sea, significa, va más allá de la comprensión de cualquier hombre, de cualquier mente, por más brillante que sea. En otras palabras, quiero decir, trasciende de forma absoluta la incrédula mente humana que se afana porque no puede pensar más allá de sí misma. Mis hermanos, Dios es hermoso, hermanos. Dios es grande, Dios es bueno. Nuestra oración está acompañada de su paz. Y no porque Él cumpla nuestros deseos, sino porque su paz trasciende nuestra forma meramente humana de percibir el mundo. La paz llega porque confiamos en Dios. Nosotros necesitamos saber las cosas de antemano para depositar nuestra confianza en Él. La paz que Dios da llega porque confiamos en Él. Confiamos en lo que Él es, en lo que Él nos ha dicho en su palabra, y por medio de expresar nuestra petición y ruego en oración, dejando a un lado nuestra ansiedad. ¿Y qué pasa cuando Él nos bendice con su paz que sobrepasa todo entendimiento? Dice el apóstol Pablo: guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, el corazón es el centro del ser, del cual emana toda nuestra vida, ¿verdad? La paz hará lo que Dios dice al joven en Proverbios capítulo 4, versículo 23. Vamos rapidito, Proverbios capítulo 4, versículo 23. Dice la palabra de Dios: por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, ¿qué hace la paz? Guardar nuestro corazón para que no caigamos en afán y no caigamos en temor. Pero también dice la Escritura que va a guardar nuestros pensamientos también. Entonces, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y razonamiento humano protegerá nuestra mente del miedo y la ansiedad, lo cual nos impide orar con confianza. Entonces mira cómo es de hermoso. Tú y yo dejamos la ansiedad a un lado, por nada estés afanosos, vamos a la oración y ruego, a darle gracias a nuestro Dios por lo que Él es, y entonces su paz nos inunda, su paz podemos experimentar que sobrepasa todo entendimiento, y esa paz
hace que yo guarde mi corazón y mis mentes de la necedad, del pecado, de pensar algo errado de nuestro Dios, y entonces podemos orar confiadamente. Podemos terminar de orar y estar tranquilos que Dios tiene todo en control. Esta es la diferencia del mensaje de Pablo con relación al mensaje moralista y lleno de humanismo de los helenistas de la época. Igual al mundo de hoy. Hoy, para tratar el afán, hay pastillas, hay terapias, ¿verdad? Hay una cantidad de cosas que no ayudan en realidad a que la persona pueda honrar y glorificar a Dios. Aquí la solución nos las está dando la palabra. Por nada estéis afanosos. Entonces, ¿cómo vas a combatir la ansiedad? Vamos a ir en oración y ruego, ¿verdad? Acción de gracias, agradeciendo a nuestro Padre por quien es Él, y entonces la paz de nuestro Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestra mente y nuestro corazón en Cristo Jesús. Todo lo que contribuye a la vida en el presente y en el futuro tiene que ver con nuestro estatus en Cristo Jesús. Hermanos, es interesante porque aquí lo más importante cuando Él dice guardará nuestros pensamientos y nuestros corazones, ¿en quién? En Cristo, no en el banco, ¿verdad? No en nuestros planes, en nuestros proyectos. Guardará nuestras mentes y nuestros corazones en Cristo. Cristo es todo para nosotros. Cristo es el centro de nuestra vida. Por la obra de Cristo tú y yo podemos descansar en Él y podemos poner en práctica su consejo, su instrucción y sus mandatos. En medio del conflicto, en medio de la prueba, en medio de la necesidad, Dios trae paz a tu vida. Paz que sobrepasa todo entendimiento, hermanos. Y entonces tu mente y tu corazón serán guardados en Cristo. Evitaremos pensar cosas necias. Evitaremos pensar lo que a Dios no le agrada. Evitaremos quejarnos. Evitaremos vivir en temor. Y por eso Pablo sigue diciendo allí en Filipenses, versículo 8, en el capítulo 4. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. ¡Wow! ¿Y quién reúne todo esto? Piensen en Cristo, en lo que está diciendo Pablo. En todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo digno. Cristo debe estar en nuestras mentes. Cristo debe ser el centro. Cuando Cristo está en el centro, entonces la guía del Espíritu Santo es efectiva. Cuando Cristo está en el centro, el accionar de su palabra es efectivo. Cuando Cristo está en el centro, tú y yo estamos rendidos a Él, postrados delante de Él, dejando la ansiedad a un lado y dando gracias en todo momento al Padre por lo que Él permite en nuestras vidas, descansando en Él, en esa paz que Él puede darnos cuando venimos a Él. Una vida que tiene en cuenta la oración, la acción de gracias y la paz es una vida llena de paciencia y de bondad y sin necesidad de ansiedad o afán. Y esto es clave, hermanos, y es necesario hoy en un mundo en el cual se rige o se caracteriza por vivir afanado, angustiado, con miedo, temores, preocupaciones, ¿verdad? Nuestro privilegio en medio de ese contexto caído es vivir el evangelio de la verdadera paz e intentar que muchos conozcan la fuente de esta paz. Así que si eres una persona, mi querido hermano, que está angustiada, que está tribulada, que está desesperada, lo primero que tienes que hacer es venir a Dios y pedir perdón porque no has confiado en Él, porque no has dejado tu ansiedad a un lado. Y seguramente esa ansiedad te ha llevado a cometer errores, a cometer pecado, a llevar tu plan en nombre de Dios. Pide perdón a Dios. Esta es la vida. Esta no es la vida, que Dios quiere para ti y para mí. Dios nos ha dado otra vida y es para disfrutarla y para vivirla en abundancia, una vida por medio de Cristo. Y entonces luego que hagas esto, pide en oración, ¿verdad? Y deja tu ansiedad y tu preocupación en sus manos, porque Él cuida de ti. Mi oración es que tú y yo podamos caminar confiando plenamente en nuestro Dios, que sigamos ejercitándonos espiritualmente para crecer y madurar en nuestra fe, de tal manera que hagamos caso a lo que el Espíritu Santo de Dios nos está mostrando, para que hagamos caso a su palabra y estemos dispuestos a obedecerla,
Porque como vimos acá, eso no es una opción para el creyente. Eso es un mandato y eso es lo que debe salir de ti y de mí como hijos de Dios. Confiar plenamente en sus promesas, confiar en su palabra, confiar en la obra de Cristo en tu vida y en mi vida. Si Él no te da el novio, si Él no te da el dinero, si Él no te da el trabajo, gloria a Dios. Dios, eso es lo mejor que tú quieres para mí. Confío en tu plan, confío en tu propósito para mí. Lo único que quiero es hacer tu voluntad y cumplir tu propósito para mí. No sé qué va a pasar mañana, pero confío en ti. Y no voy a desesperarme, no voy a angustiarme. Porque quiero glorificarte y quiero honrarte. Y entiendo que si vivo de esa manera, no te voy a honrar. Y no voy a cumplir mi propósito para el cual tú me has llamado. Queridos hermanos, ánimo, vamos adelante. Dios tiene control de tu vida, de mi vida. Dios tiene control de cada paso, de cada día, de cada hora, de cada minuto, cada segundo tuyo. Nada de lo que tú y yo hagamos va a cambiar las cosas. Podemos confiar plenamente en nuestro Dios y depositar nuestra ansiedad y experimentar esa paz maravillosa que Él nos da. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre, damos gracias a ti por tu palabra, porque es viva, es eficaz. Gracias porque por medio de tu palabra tú nos animas, nos confortas, Padre, nos das sabiduría para poder vivir la vida abundante que nos has dado en Cristo. Gracias, Padre, porque nos has dado todo en Cristo y no necesitamos nada más. Y nuestra oración en esta mañana como iglesia e hijos tuyos es que nos ayudes, Padre, a seguir creciendo en tu palabra, a seguir conociendo tu carácter, para que entonces podamos confiar plenamente en ti, para que podamos obedecer tu palabra, independientemente de lo que nosotros creamos o sean los resultados. Sabemos que obedecer tu palabra trae bendición a nuestras vidas, Padre. Y lo que queremos es dar gloria a tu nombre, mi Dios. Padre, reconocemos que hemos sido personas llenas de ansiedad, preocupación, temores. Pero si eso está pasando hoy, Padre, perdónanos porque no estamos confiando 100% en ti. Tal vez estamos 50-50, confiando en ti, pero confiando también en lo que este mundo ofrece, en lo que nosotros podemos producir o en nuestras capacidades, sabiendo que nuestras capacidades son limitadas. Padre, ayúdanos a orar, ayúdanos a clamar a ti, a ir a ti en todo momento, dejar la ansiedad a un lado para venir a ti en oración, en ruego, en súplica, porque sabemos que tú nos escuchas y nos provees de tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y tú guardarás nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos honrarte y agradarte en medio del problema, en medio de la situación difícil que nos encontremos. Padre, gracias porque tu palabra nos fortalece. Tu palabra, Señor, nos da confianza, nos da esperanza, mi Dios. Yo doy gracias por mis hermanos, gracias por mi vida. Sigue haciendo esa obra maravillosa por medio de tu Espíritu, por medio de tu palabra, mi Dios. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, tengan una excelente semana. Recordemos esta semana dedicar más tiempo a la oración, ejercitarnos espiritualmente en su palabra, orando, ¿verdad? Dejando la ansiedad a un lado, no preocupándonos y llevando toda nuestra petición y súplica a Dios, agradeciendo por su obrar en nuestras vidas, agradeciendo por su grandeza, para que tu corazón y mi corazón y tu mente y mi mente sean guardados en Cristo. Dios les bendiga, mis hermanos, y deseo que nos veamos pronto. Abrazos. Chao, chao.